Palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Amén. Amén. Entonces alistamos ahí nuestras Biblias. Amén. Y vamos a ir, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 103, verso 7. Amén. Salmos 103, verso 7. Busca ahí en tu Biblia el Salmo 103, verso 7. Amén. De la misma manera damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por el internet, tras la pantalla. Que el Señor bendiga tu vida, te guarde, amén. Y que este tiempo pues el Señor hable también a tu corazón y a todos nosotros los que estamos también en este lugar. Amén. Leamos por favor. Dice así la palabra del Señor, Salmo 103, verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por este tiempo una vez más. Oramos y queremos entregarte, Señor, este estudio de tu palabra en tus manos, Señor. Guía, Señor, nuestras vidas, tu Espíritu nos guíe, Señor amado Dios, a la verdad, Señor amado. Guíanos, Señor, a toda verdad. Señor, llévanos, Señor, a camino de rectitud, mi Dios, y que este tiempo, Señor, mis labios sean prestados nada más por ti, Señor, y para ti, Señor, para que tú hables, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Como todos saben, bueno, los que nos visitan, la semana pasada hemos estado nosotros de aniversario como iglesia por gracia y misericordia de Dios. Hemos estado cumpliendo 11 años, amén. Y vamos rumbo a los 12 años, a un año de gobierno, de orden, amén. Y este año el Señor también ha ido ministrando y poniendo un rema en la iglesia, en la congregación, amén, que son entrar en los caminos de Dios. Todos decimos, yo estoy en los caminos de Dios, pero este tiempo el Señor nos va a ir metiendo a entender por qué hacemos las cosas y por qué deberíamos hacerlas, qué ponemos en primer lugar, qué está primero y qué está en segundo lugar. Ambos son importantes. Por ejemplo, María y Marta, todo el trabajo que hacían ambas era muy importante, el dedicarse en la obra, el trabajar arduamente, pero sin descuidar la parte más importante, que es escuchar al Señor, amén. Y de la misma manera, quizá igual en la semana pasada hemos podido ver, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Una vez al año celebramos un cumpleaños, ¿verdad? Parece algo lógico, pero ese día es donde deberíamos nosotros darle la prioridad. Otros días, tantas cosas podemos hacer, amén. Y sé que todo mundo tal vez se va a sentir confrontado, amén, pero esto lo decimos en amor, porque si no lo decimos, hermanos, no vamos a crecer, nos vamos a estancar y no vamos a madurar, amén. Quiero que veamos unos 4 videos, amén, son cortos. Hay algunos pastores que nos han mandado también saludos desde el exterior y también de acá de Cochabamba. Estos pastores no pudieron dar este mensaje la semana pasada. ¿Por qué? Porque estaban mal de salud, estaban delicados de salud y pues ya están mejor, gracias al Señor. Y pues después de cada video te voy a decir quién es, amén, así que podamos nosotros escuchar, amén, con atención. Dios me le bendiga, soy el pastor Miguel Guerra, presidente de Aliento de Dios a nivel internacional. Quiero en este día tan hermoso felicitarles por el aniversario de la iglesia. Sé que Dios tiene propósito para con cada uno de ustedes, como también en conjunto con la iglesia. Esta última vez que estuve con ustedes, Dios me mostró cosas hermosas estando allí en su iglesia. Y creo que se van a lograr. Así que les pido que se esfuercen y sean valientes, continúen, porque sabemos que Cristo está a las puertas. Dios me le bendiga a todos. Un fuerte abrazo desde acá de Houston, los Estados Unidos. Bendiciones. Internacional del Ministerio Aliento de Dios, amén, de cual somos parte también. Amén. Él con mucho cariño ha mandado este video. Amén. Vamos con el segundo también. Saludos, querida familia en Cristo. ¿Cómo están ustedes?
Me imagino que muy alegres y muy felices, porque el día 1 de diciembre han cumplido 11 años de vida gracias a las bondades de Dios. Dios es bueno, maravilloso y misericordioso. 11 años no se cumplen todos los días. Pero hay algo que tengo bien en claro, que el tiempo siempre está avanzando. El tiempo no retrocede. Por más que yo quiera que el tiempo retroceda, el tiempo no va a retroceder, porque el tiempo le pertenece a Dios. Y tal como el tiempo no retrocede, sino que solo avanza, la Biblia dice, ahí en Hebreos 10:39, que nosotros los cristianos no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que avanzan para preservación de nuestra alma. Y hoy yo te quiero invitar a que puedas seguir avanzando, a que puedas seguir adelante, disfrutando de las bondades de Dios. En este día tan especial, donde ustedes están de cumpleaños, quiero permitirme saludar a mi gran amigo, al pastor Josías, a su amada esposa, a la pastora Salmaí, y a sus bellos hijitos e hijitas. Con todo mi corazón, deseo que Dios les fortalezca y les permita ser bendecidos en cuerpo, alma y espíritu para seguir avanzando, guiando la obra del Señor. Pero sin duda que también quiero saludar a cada uno de los hermanos que componen este bello ministerio. Hermanos que son tremendos, generosos, buenas personas, hombres de Dios que son capaces de entregar lo que aún no tienen para bendecir a aquellas personas que sirven al Dios Todopoderoso. Tengo tremendos recuerdos de su ministerio, de hermanos maravillosos que sin duda que si yo los nombro, me voy a quedar corto con los nombres, pero no quiero decir o aludir a nadie por temor a que alguno se sienta mal. Sin duda los quiero saludar a todos y decirles que crean a las promesas de Dios. Dios prometió y Dios va a cumplir. Tú tienes un llamado de parte de Dios y lo que Dios te ha dado en tu mente y en tu corazón, Él lo cumplirá. La Biblia dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo te invito a confiar y a creer que Dios tiene planes para tu vida. Pastor Josías, feliz cumpleaños. Querida iglesia, feliz cumpleaños. Que Dios les bendiga grandemente y sigan adelante. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Un abrazo desde Chile, su amigo y servidor, el pastor Jaime Verdejo. Y no olviden el mensaje del evento anterior. Conviértanse cada uno de ustedes en un héroe de la fe, salvando las almas por medio de la predicación. Adelante con Jesús. Les amamos. Él es el pastor Jaime Verdejo. Él es vicepresidente también del Ministerio Internacional Aliento de Dios. Amén. Entonces, él también siente mucho cariño por la iglesia. Amén. De la misma manera, el sentimiento es mutuo. Amén. Y vamos con el tercer video. Un saludo cordial, soy el pastor José Luis Rivera y en estos 11 años de aniversario quiero mandar un gran saludo a esta hermosa iglesia que Dios ha constituido y ha levantado en esta preciosa región de Quillacollo. Dios en su amor ha soñado con ustedes y espero que ese sueño siga avanzando para la gloria de Dios. Que no se olviden que todo lo que hacemos para el Señor tiene una gran recompensa, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Les mando todo nuestro amor, nuestro cariño, también como expresidente de Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba, nuestro abrazo fraterno en este aniversario. Que Dios los bendiga. Que Dios. También él es nuestro amigo, igual, pastor José Luis Rivera, amén, de Iglesia Casa de Bendición, expresidente de Iglesias Unidas, también siente cariño también y quiso también mandar este saludo. Y vamos con el último video. Muy buenas noches, queridos hermanos, Iglesia Familia en Cristo. Feliz aniversario, 11º. Para nosotros es un privilegio mandarles este saludo desde el Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Evangelios de Bolivia. Les deseamos lo mejor, sigan adelante, 11 años de lo que el Señor ha hecho con ustedes y sé que va a seguir trabajando todavía. Adelante con la gran comisión, que Dios les bendiga. Él es el presidente de ANDEP, es la máxima autoridad de los cristianos aquí en Bolivia,
de Asociación de Evangélicos, amén, de Henry Nogales, amén. Y pues ayer había una cena también en Cochabamba, como Iglesias Unidas de Cochabamba estaba cumpliendo aniversario 64 años, amén. Y pues lo que el Señor nos insta es la unidad, amén, que seamos uno en Cristo. Podemos tener diferentes posturas, podemos tener diferentes, no sé cómo decirlo, somos de diferentes denominaciones, amén, pero en Cristo no hay eso, amén. En Cristo somos, en Dios, amén, somos uno en Cristo, amén. Y para Dios la unidad es muy importante, así que estamos trabajando en pos de eso, amén, que todos estos saludos, amén, y también lo hemos puesto también en las redes sociales, en las plataformas, también ustedes puedan escucharlo porque es para todos nosotros, amén. Amén, puedes dar un fuerte aplauso a Cristo, amén. Amén, amén, gloria a Dios, Dios es bueno. Y vamos a entrar ahora sí a la palabra del Señor, amén. Y es bueno que en ese mismo espíritu vayamos, porque el Señor es quien confirma palabra. Hoy vamos a ver los caminos y las obras de Dios, amén. Dijimos que estamos entrando a un tiempo donde vamos a entender y comprender los caminos de Dios. Y quiero que me acompañes rápidamente al Salmo 95. Acuérdate, ese salmo que hemos leído en un inicio dice que a Moisés, dice, Dios notificó sus caminos y a Israel sus obras, amén. Es decir, dice el libro de Hebreos que Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Jesús, dice ahí, fiel como hijo, amén. Son dos quizá condiciones que nosotros tenemos ante Dios, siervos e hijos, amén. Pero al decir lo segundo, y ahí el escritor de Hebreos está hablando de quién tiene más importancia, está hablando a la audiencia judía, obviamente, que era Cristo, no Moisés, sino que Cristo, a Cristo fue dado, es decir, todo el diseño, no fue Moisés, sino Jesús, amén. Pero bueno, es un tema ahí aparte, pero sobre todo para que entendamos que cuando somos fieles al Señor como siervos y como hijos, como siervos somos fieles en hacer lo que debemos hacer, pero como hijos habla mucho más de intimidad, habla de poder entender el corazón de Dios, conocer a Dios. Y en este Salmo 95 vamos a ver cómo Israel, que fue primero un pueblo apartado para Dios, amén, que fue hecho para que pueda ser diferente a las otras naciones, no cumplió el propósito de Dios de dar gloria a Dios con lo que hacían. Muchos ellos se aferraron a las obras. Y no te hablo de las obras de la ley, sino que muchos se aferraron a magnificar, que está bien, las obras de Dios, sus misericordias, sus portentos, sus milagros, todo lo que Dios hizo, pero fueron tras las señales y no tras el camino de Dios. Es como tú y yo, muchas veces lo que más nos interesa de ser cristianos es que no me falte la comida, es que no me falte el sustento, es que siempre tenga salud, es que todo esto, y si notas, vamos más en pos de las obras de Dios. Son buenas, no estamos diciendo que son malas, pero cuando vamos tras las señales, va a llegar un momento donde vas a blasfemar contra Dios. Vamos a llegar a tropezar contra Dios. ¿Por qué? Porque hemos seguido solo las señales. Por eso que Jesús mismo ahí notaba en el contexto que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. ¿Cuántos hoy en día solamente quieren llenar su cabeza de conocimiento? ¿Cuántos hoy en día solamente quieren señales? Solamente quieren ver situaciones, maravillas, milagros. O como decíamos el día viernes, con todo respeto decíamos, cuando imponemos las manos sobre las personas y éstas caen y tiemblan porque el Espíritu Santo ahí les toca, pero de repente esas personas siguen siendo las mismas toda la semana. Eso es un show. Y nuestras vidas no tienen que ser un show. Nuestras vidas no solamente tienen que venir a buscar a Dios para que me dé, para que me sustente, para que me guarde. Eso viene en consecuencia de entender y conocer el camino de Dios. Porque cuando dice la palabra Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, justicia es camino de Dios, todas estas demás cosas serán añadidas. Las obras, las señales siguen a los que siguen el camino de Dios. Amén. No al revés, no es seguir las obras de Dios y luego me aparto
de entender el camino del Señor. Mira cómo Israel se perdió y se desvió. Salmo 95, versos 7 al 10. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaje en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron, ¿qué dice ahí? Mis obras. ¿Cuántos años vieron las obras de Dios? Dice el verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Wow, imagínate 40 años caminar solamente, dice ahí, viendo las obras de Dios. ¿Cuántos años más tú vas a esperar de solamente conformarte con las obras de Dios? Dios hace salir su sol para buenos y malos, hace descender su lluvia para justos e injustos. Dios, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel al pacto, amén, en Cristo. Pero nosotros nos conformamos con despertar, tener el alimento, tener la salud y nada más. Y no vamos en pos de conocer qué es lo que agrada a Dios, los caminos de Dios. Por eso que dice la palabra ahí en el Salmo 103:7, que Dios dice, notificó a Moisés sus caminos. ¿Por qué? Porque Moisés fue aquel que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, llamados la Torá, ¿sí? O la ley de Dios. Y esos primeros 5 libros fueron escritos por Moisés porque Dios no se privó de explicar los caminos de Dios a su pueblo. Y en todos esos 5 libros, los primeros 5 libros, les manda o les instruye con los mandamientos, con sus estatutos, con sus ordenanzas. Es decir, y vamos a entender todo esto, que todo eso lleva a entender quién es Dios. Cuando se habla de los caminos de Dios, está hablando de la conducta de Dios. Porque vamos a ver más adelante que al hablar del camino, la Biblia dice, los caminos de Balaam, los caminos en el que anduvo David tu padre, los caminos de Jehová, los caminos de Judas. Es decir, habla de la conducta de todos los que han andado por ese andar, si valga la redundancia. Entonces, al hablar de camino se habla de la conducta de Dios. ¿Quién es Dios? ¿A quién me acerco? ¿Cómo es Dios? Amén. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Amén. Y todo esto quizá vamos a ir profundizando mucho más. Por eso yo te animo. Quizá a veces hay muy poco interés, mejor dicho, de estudiar la palabra del Señor. Pero vamos a entrar a una serie sistemática de poder comprender todo lo que es el camino de Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Dijimos un ejemplo, un padre, aunque sea mal padre, porque igual dice la palabra que somos malos, siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, buenos regalos, pero pongámosle un mal padre que tenga afecto, porque también dicen en los postreros días habrá gente que no va a tener ni afecto natural, pero los que tienen afecto, aunque tengas malos hijos, un padre nunca le va a negar el techo a su hijo, ¿sí o no? Aunque se porte mal, siempre le va a dar el techo. Pero, es decir, ahí como que hay una fidelidad. Mira esa relación de Dios con nosotros. Un padre que por más que se porte mal, es fiel porque cuida a su hijo, porque vela por su hijo aunque se porte mal. Pero el hijo obediente va a tener más agrado al padre. Es decir, ¿el padre se va a agradar más con el hijo obediente? ¿Sí o no? Ah, caramba, ¿hay hijos obedientes aquí o hemos sido hijos desobedientes? A ver, ¿el padre va a tener mayor agrado con aquel hijo que es obediente? Claro que sí. Nosotros no le servimos a Dios por lo que nos pueda dar. El Señor es fiel y nos va a dar. Pero qué triste es que Dios sea misericordioso porque es fiel nomás a su pacto, que nosotros más bien, y no te hablo de méritos, sino te hablo de un agrado, porque cuando ya somos hijos de Dios, estamos en Cristo, vamos a vivir y esforzarnos en vivir en el Espíritu, de agradar a Dios, de esforzarnos y de morir a la carne, de crucificar la carne con sus pasiones y deseos y vivir agradando a Dios, no por esperar recompensas, sino porque amo a Dios. El que sigue las obras de Dios solamente ama la mano de Dios, pero el que sigue el camino del Señor ama su corazón. Qué diferente hay hijos, hermanos, hijos espirituales, hijos de Dios, que aman a Dios aunque no le haya hecho un milagro. ¿Has conocido a esas personas? Que aunque no haya hecho un milagro en su vida, ama con todo su corazón a Dios. Y otras personas, y discúlpeme si soy muy duro,
que han recibido tantos milagros de parte de Dios, no quieren agradar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente siguen las obras de Dios. Uy, listo, creo que muchos se van a ir, ¿no? Pero los que nos quedemos, amén. Porque lo que el Señor quiere es que podamos cuidar esta manada pequeña, amén. Que ninguno se pierda y ahí en el cielo todo el Señor diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, el poder pastorearlos, amén. Para que podamos nosotros también agradar al Padre en Cristo, amén. Entonces, lo que nos motiva a nosotros seguir el camino del Señor es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿A quién sirvo? Amén. Como dice Malaquías, ¿verdad? Si Él es mi Padre, ¿dónde está pues la honra? Si Él es mi Señor, entonces ¿dónde está su temor? Yo tengo que servirle como siervo y como hijo. Entonces vemos aquí en este pasaje que Israel más se concentró, dice ahí, en solamente sus obras. Solamente se enfocaron en las obras, no fueron diferentes a las otras naciones, porque ellos se conformaron con que Dios es fiel al pacto, Dios tiene que cumplir conmigo. Vemos ese ejemplo de los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos vinieron en agradecimiento a Dios, a Jesús? Wow, ¿estamos callados o no hemos leído la Biblia en la semana? ¿Qué pasa? Amén. ¿Cuántos vinieron agradecidos a Cristo? 1. ¿Y quién era ese 1? Samaritano, ni siquiera era judío. ¿Por qué? Porque los restantes se sentían merecedores de que Dios tiene que cumplir conmigo, porque es fiel al pacto, tiene que cumplir conmigo, pero no había agradecimiento. Por eso que ellos siguieron las obras nada más. Y el que sigue las obras, hermano, tropieza, va a tropezar, porque en algún momento va a decir, ¿y por qué el Señor no me da? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Tengamos mucho cuidado en eso, amén. Ok, entonces ahí vemos que Israel se apasionaron por las obras, prefirieron las obras, y no fue culpa de Dios, sino que Israel se conformó con que Dios es fiel al pacto y misericordioso. Pero nosotros deberíamos ser exhortados de que si yo sirvo a Dios, no le sirvo por lo que me da. Dios me va a dar y va a cumplir sus promesas, nos aferramos a sus promesas, pero yo lo sirvo porque lo amo, porque me amó primero, amén. Yo conozco que Él es fiel, yo conozco que Él es justo, yo conozco que Él es bondadoso, que es misericordioso, porque Él no cambia, amén. Vemos en el Nuevo Testamento también que los discípulos también fueron testigos, no solamente, por ejemplo, de las obras del Hijo de Dios, sino que también Él mismo, Cristo, les dio a conocer los misterios del reino. Por ejemplo, en las parábolas, que esto igual vamos a continuar explicando más adelante, ¿no? Cuando les dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo, dice, no vean, y oyendo no entiendan. Esto está en Lucas 8:10. Es decir, que muchos oyeron parábolas, oyeron y vieron milagros, vieron manifestaciones, pero no entendieron. Pero Jesús les dio a conocer los misterios del reino a sus discípulos, a sus amigos. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que ahora les llamaré amigos. Imagínate que Cristo nos da a conocer los misterios de su reino para que podamos conocerlo, porque los que estamos aquí deberíamos entender que deberíamos anhelar conocer más a Cristo, conocer más a quien dio su vida por mí, amén. Éxodo, acompáñame a Éxodo por favor, capítulo 33, verso 13. Éxodo 33, 13. Y como te digo, las obras de Dios solamente muestran lo grande que es Dios. Son buenas las obras de Dios, su misericordia, su fidelidad, su bondad. Pero a Dios se lo conoce por sus caminos, no por sus obras. Porque cualquiera puede decir, wow, sí, grande es Dios, ha hecho este milagro, me ha sanado y todo ello. Pero solamente busca a Dios por recibir algo a cambio y no por lo que Él es. Éxodo 33, 13 dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés, verso 12, a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora, ¿qué dice? Tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Mira a Moisés, que dice, que le dijo, muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo.
Y el Señor le dijo, ¿no? Ahí continuamos, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto ya lo hemos visto el día viernes, lo puedes ver también, que estamos estudiando las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas y en Cristo son sus promesas, sí, en Él, amén. ¿Cuántos dicen amén? Nota aquí cómo Moisés le dice, Señor, muéstrame tus caminos para que te conozca. Y más adelante vas a leer que dice, muéstrame ahora tu gloria. Pero muchos quieren ver primero la gloria y después quieren entender sus caminos. Y no va a ser así. Primero se conoce a Dios por lo que Él es, por sus caminos, para que te conozca. Y después, con mucho temor y respeto, se le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Amén. Amén. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, le dice ahí Moisés, ¿no? Es decir, en otras palabras, no es por un mérito humano, sino que por gracia Dios revela sus caminos. Amén, le dice, muéstrate, Señor, para que yo te conozca, porque solo a Dios, una vez más lo repito, se lo conoce solamente por sus caminos. Ahí Moisés estaba diciendo, dame el favor de conocer tus caminos para conocerte a ti. Amén, para que yo pueda conocerte. ¿Y qué dice la palabra? Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es vida eterna? Conocer a Dios. Eso es vida eterna. Vida eterna no es cuando la gallina nos morimos y después vamos al cielo y recién ahí tenemos vida eterna. Ya la tenemos ahora que tenemos a Cristo, que hemos nacido de nuevo, ya tenemos vida eterna. Por eso el Salmo 48, y fue una linda palabra cuando nos reunimos con unos lindos hermanos, que dice la palabra que yo te guiaré, dice ahí, hasta más allá de la muerte. Amén. Más allá de la muerte, es decir, que hay vida después de la muerte. Y podemos citar varios pasajes en ese sentido. Pero ¿qué es la vida eterna? Cuando Jesús dijo que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es conocer a Cristo. Conocer los caminos de Dios es conocer bien a Cristo. Amén. Poder empaparnos y anhelar quién es Cristo. Amén. ¿Qué es la obra que hizo en mí? ¿Qué es lo que desea hoy de mí? Amén. Anhelarlo, buscarlo, seguirlo. Amén. Entonces, bíblicamente los caminos revelan la conducta de Dios. Y el hablar de caminos habla de propósito, de la manera como Dios se conduce, de la manera como Dios obra, el carácter de Dios, la conducta de Dios, la voluntad de Dios. Un hijo, amados hermanos, que conoce bien a su padre, dijimos, puede decirle, yo conozco a mi padre, me va a dar dinero porque trabaja, porque tiene este negocio, por esto y el otro, y pedimos y pedimos y pedimos como el hijo pródigo. Pero si el padre no le enseña a su hijo el legado, es decir, cuando uno abre una empresa, el abuelo, el hijo lo disfruta, pero el nieto lo funde, ¿verdad? Uno funda y el otro lo funde, ¿no ve? Entonces, es triste cuando no se da el legado a los hijos. ¿Por qué? Es decir, el amor, el respeto, los principios, los valores, el camino, si se va entendiendo, el padre va dando a entender cuáles son sus caminos, cuáles son los principios por los cuales te debes regir, de no entrar en codicia, no avaricia y todo eso, y el hijo va creciendo en buen testimonio, como la mamá y la abuela de Timoteo, Loida y Eunice, ¿verdad? Que por eso también dice había una fe no fingida en Timoteo, no porque la salvación se hereda, Dios no tiene nietos sino tiene hijos, sino que había un testimonio ya de generación en generación. Y es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, es lo que Dios trató de enseñar a Israel, pero Israel no quiso seguir los caminos de Dios, sino frustrar lo que Dios fundó. Pongamos en ese ejemplo. Y cuando hablamos de la conducta y de los caminos de Dios, se habla del propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un propósito en la vida? Había una vez una persona que estaba en una montaña y esta persona en la montaña decía, wow, aquí mi casa no brilla. Mi casa no brilla como aquella casa que yo veo. Mira cómo brilla. Entonces la persona bajó, descendió, fue a la otra casa y se dio cuenta que por ese lado el sol hacía que brille esa casa, pero de ese lugar, al ver su casa en la cima de la montaña, veía que su casa era la que brillaba más. Y somos así, mi hermano, nosotros, que nosotros despreciamos lo que Dios tiene para nuestras vidas y buscamos otras cosas. O es como otra persona que estaba en África, esto es vida real,
que vivía en otra ciudad, en otro país, y él fue a buscar diamantes al África. Y al vender todo, gastar todo, no encontró nada. Cuando volvió a su país, y había vendido su casa, en su casa, dentro de su terreno, había tenido la mayor riqueza mineral de diamantes, y él no se daba cuenta. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no le ponemos atención a nuestra vida ni a nuestra familia, al propósito que Dios nos ha dado, y vamos en pos de otras cosas? Es decir, buscamos lo que ya hay en la casa, buscamos lo que ya está, lo que ya tienes en Cristo. ¿Cuántas veces hoy en día, hermanos, y con el respeto de aquellos que son pedagogos, psicólogos, hermana, perdóneme, pero los que no son cristianos te podrán aconsejar a ti, que tú vas y le dices, quiero que me aconseje para mi matrimonio, y te das cuenta que ese psiquiatra, ese pedagogo o ese filósofo, etcétera, etcétera, no estoy en contra de ellos, pero se ha divorciado 5 veces. ¿Es apto para poder aconsejarte? Pregunta, ¿y para qué entonces vas? ¿Para qué entonces nosotros a los niños, ay, mi hijo tiene deficiencias, lo voy a llevar al pediatra? Y de repente el pediatra, pues, no sabes lo que ha hecho, con todo respeto. Es decir, vamos a buscar otras cosas allá afuera, teniendo aquí en la casa la herencia, la riqueza, el tesoro, que tu hermano te puede aconsejar porque tiene a Cristo, porque entiende y conoce a Dios y te puede dar palabra de Dios, pero tú menosprecias lo que está en la casa. Menospreciamos y buscamos a mi hermano solamente para que me haga un favor. Buscamos al hermano, a ver, para que me enseñe un instrumento, perdónenme, y no lo buscamos porque tiene palabra de Dios y te puede decir lo que es de parte de Dios y puede salvar tu alma. No entendemos los caminos de Dios, buscamos las obras, buscamos lo que queremos. Y ten cuidado porque eso va a desencadenar a que te apartes de Dios. Amén. Bueno, Dios puso en el corazón, y con todo respeto lo digo porque en el Espíritu hablamos. Amén. Amén. Entonces, todo lo que es de Dios y lo que es Dios se revelan en sus caminos. Amén. Todo lo que es Dios se revelan por sus caminos. Amén. Cuando, por ejemplo, hay una parte en la palabra de Dios, si me acompañas por favor al Salmo 119, creo que está en este pasaje, con esto termino. Salmo 119, verso 32. Al hablar de camino estamos entendiendo que estamos hablando de propósito, y Dios te ha dado un propósito, mi hermano. No menosprecies lo que Dios te ha dado por ir a buscar otras cosas. No menosprecies el propósito que Dios te dio por buscar otra herencia. No menosprecies lo que Dios te dio. Dice la palabra en Isaías que este pueblo para gloria mía los he creado y yo los hice. Israel no respondió de esa manera. Dios te ha hecho diferente ahora en Cristo. Tienes que ser diferente a las otras naciones. Pero nosotros queremos ser igualitas que las otras naciones. Queremos parecernos a los demás. Queremos hacer lo que agrada a los demás. Jesús dijo, ay de ustedes que cuando les adulen, voy a parafrasear ese pasaje, en los ayes, está en Lucas, no me acuerdo el pasaje, si es en el Lucas 7, cuando dice ustedes sean halagados, cuando ustedes les digan, ¡ay, qué bueno! Y como hoy en día, ¿verdad? Pensamos que nos tienen que tratar bonito a los cristianos. Ay de aquellos, dice Jesús. Pero bienaventurados son aquellos que son perseguidos. Bienaventurados son aquellos que realmente pagan el precio, como estamos viendo los viernes en otros países. Cómo pagan el precio que ni aún el trabajo honroso tienen, ni pueden prosperar por seguir a Cristo, por decir que siguen a Jesús de Nazaret. Y tú y yo nos conformamos con no dar testimonio allá afuera. No dices que eres cristiano, no dices que vas a la iglesia, no dices que amas a Cristo. Te cuesta decir Jesús, te cuesta decir Cristo, te amo. Ay de aquellos que no sirven al Señor con ánimo pronto. Amén. Dice el verso 32, Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches, dice ahí, mi corazón. Por tus caminos, dice ahí, el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces los mandamientos de Dios son camino de Dios. Por eso dice el apóstol Juan, el que dice ahí,
el que me van a buscar ese pasaje, por favor, dice, el guardar o el obedecer sus mandamientos, dice, no son gravosos. A ver, si me lo buscan, por favor, rápido, no quiero seguir sin leer ese pasaje. Está en las cartas de Juan. ¿Alguien lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Fuerte. Amén. Amén. Todo aquel, primera de Juan, ¿cuánto me dijiste? 5, 3, 4. Amén. Mira, dice ahí, ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Dice, ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El salmista dice aquí, enséñame, por tus caminos de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Jesús dijo que la puerta angosta, dice ahí, son pocos los que entran por ella, y es angosta. Pero para los que estamos en el camino de Dios, ya dentro del camino de Dios, ya no es angosto, sino que es amplio, se ensancha. Porque nosotros lo hacemos angosto. ¿Por qué? Porque venimos con tantas cargas, con tantas cosas, como una mochila ahí en la espalda, que nosotros pensamos que el camino del Señor es triste, que el camino de Dios es aflicción nomás, que el camino de Dios es decir, tenemos un espíritu de conmiseración. Pero cuando le decimos como este salmista, Señor, ensancha mi corazón para que yo corra por tus mandamientos, por el camino de tus mandamientos. Por eso dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Aún en el camino angosto podemos nosotros ampliarlo, es decir, ensancharnos, correr en los caminos de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Amén. Porque no nos cuesta obedecer a Dios. ¿A quién le va a costar obedecer a Dios? Al impío. Para el impío, para el que no conoce a Dios, sí es angosto el camino. ¿Por qué? Porque no quiere soltar, porque no quiere dejar sus cargas, porque quiere seguir su vida libre como el viento, como Frozen, ¿no ve? ¿Cómo es? Libre soy, van a cantar, ¿no ve? Pero el que conoce a Dios, amén, va a decir así como el salmista, Señor, ensancha mi corazón, quiero correr por tus caminos, quiero deleitarme en tus caminos, porque el camino de Dios es deleite, hermanos. Esto tenemos que entender la iglesia. El camino de Dios no es tristeza, no es lloro, no es sufrimiento. Sí hay sufrimiento, sí somos ovejas que van como al matadero, dice ahí, como dice el apóstol Pablo, amén. Pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que aunque haya o que no haya, amén, Dios es mi fortaleza, Dios es mi fuerza, que el amor de Dios no se va a separar de mí, que su amor no se aparta de mí. Aunque yo sufra persecución, aunque yo sufra espada, aunque dice ahí ni ángeles ni principados, nada te va a separar del amor de Dios. Pero es entender que hay plenitud, que hay libertad, que hay gozo en los caminos del Señor. Amén. Amén. Entonces, el hombre que está tan cargado de los males no va a poder caminar en el camino, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque le resulta difícil. ¿Por qué? Porque no entiende todavía la palabra del Señor. Porque todavía quiere vivir una vida como Él la quiere vivir. Sigue todavía las obras de Dios. Sigue solamente que Dios es bueno, lo repite, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Y Dios va a ser fiel contigo aunque te portes mal, porque es Padre, porque es fiel a su pacto. En Cristo Él es fiel, aunque seas infiel, Dios siempre te va a dar como Padre lo que necesitas. Amén. Pero es triste, una vez más lo repito, es triste que podamos nosotros solamente seguir las obras de Dios y decir gracias Dios por ser misericordioso, que en vez de ponernos en este otro lado y decir Señor, mira mi corazón obediente, mira el corazón que Señor que te agrada, que día a día renuncia a tantas cosas por seguirte a ti, va a haber más agrado al Padre por ese hijo obediente, que por aquel que igual Dios igual lo va a premiar, igual Dios lo va a hacer, amén. Pero lo que Dios quiere que entendamos es el agrado, amén. Entrar a agradar a Dios, amén. Amén. Entonces, para el que no
entra en el camino de Dios, los caminos del Señor van a ser angostos. ¿Por qué? Porque no quiere todavía seguir al Señor ni obedecer sus mandamientos. Entonces, obra sin camino es tropiezo. El que anda en las obras se va a extraviar porque no anda en los caminos de Dios. Si vamos aplicando ya para culminar, por ejemplo, cuando adoramos a Dios, ¿en pos de qué andamos? Por ejemplo, se nos enseña que uno tiene que adorar para sentir la presencia de Dios. ¿Es malo sentir la presencia de Dios? No, o sea, esas obras de Dios no es mala, pero lo malo es que esa sea tu motivación, que solo vengas aquí a cantar para sentir la presencia de Dios. No es malo, lo estoy repitiendo, pero si esa es tu motivación, sí es malo, porque saliendo de aquí, tu vida sigue siendo la misma de siempre. Es decir, un show. Solo has venido para sentirte bien. Solo has venido para descansar, para desestresarte. Y a Dios, perdónenme, Dios no es un amuleto. Cristo no es un amuleto que vienes para desestresarte nada más. A Cristo vienes porque lo honras, porque lo temes. A Dios se le sirve porque pues le debes a Él tu vida. Amén. Le debes todo a Él. Entonces, esa obra no es mala, pero si es tu motivación, ahí está el error, porque después no vas a entender el camino del Señor. Amén. Amén. Por ejemplo, también, igual se nos enseña, ¿no ve? Que vayamos en pos de los dones, de la unción, tras el poder, ¿no? Que haya manifestación del Espíritu. Y cuando una persona entra y ve, aquí creo que no hay manifestación del Espíritu, aquí nadie salta, aquí nadie se mueve, nadie tiembla. Perdónenme, pero hemos visto ese video de Pakistán. Cómo esas iglesias ahí alaban a Dios, y yo creo que ahí hay más avivamiento que aquí. Cuando decimos, uy, va a haber avivamiento aquí en Bolivia, allá hay más avivamiento, porque saben lo que es ser perseguido por el nombre del Señor, que por amor siguen cantando, aunque les caiga una bomba, aunque los atenten y todo eso. Es decir, no está bien. Y a veces uno dice, ay, aquí no hay manifestación del Espíritu, ay, mira aquí ese templo puro de ladrillo, mira el piso solamente es de cemento. ¿Cuántas personas se han ido de este lugar solamente por ver o querer tener un templo como el de Herodes? Y sus vidas se han desmenuzado, con todo respeto lo digo, así como Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por blasfemar contra Dios. Estoy siendo duro, hermanos, pero el Señor pone palabras en mí, ni en mi bosquejo está esto. Ok, entonces a Israel Dios siempre lo bendijo porque tenía un pacto con ellos, pero a Jesús el Padre lo bendijo porque estaba contento con él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Él mismo, Jesús, el agrado del Padre. Eso quiere que sigamos también nosotros, que podamos agradar a Dios con nuestras vidas. Amén. Con nuestras vidas podamos amar y seguir al Señor. Amén. Entonces, Dios siempre va a revelar por gracia sus caminos, aquel que anhela buscar, amén, aquel que anhela desear más de Cristo. Amén. Entonces, es muy triste que Dios manifieste su misericordia por ser misericordioso y no por estar feliz y contento. Amén. Un padre siempre le gusta que sus hijos sean obedientes. Amén. Eso le gusta a Dios y eso le gusta a nuestro Padre Celestial, que sus hijos sean obedientes. Amén. Que nosotros no pervirtamos, aún esto sea de aprendizaje para los hijos. Como padres somos responsables de enseñarles los principios, los valores, la palabra, la enseñanza a nuestros hijos, más allá de darle todo lo que quieran, más allá de darle comodidades, más allá de darles casas, de darles posesiones, y después funden todo lo que con sacrificio lo hiciste. ¿Por qué? Porque no supiste enseñarles tus caminos como padre, como madre a tus hijos. Pero cuando hay un buen legado, los hijos van a saber encaminarse y van a saber seguir a sus padres, seguir el legado de sus papás por todo lo que ellos hicieron y no por lo que ellos le dieron. ¿Se entiende? Amén. Eso enseñemos a nuestros hijos, amén. Enseñémosle valores, enseñemos principios, que hoy en día la sociedad está tan corrompida y tan corrupta, amén, que a los hijos ya les enseña desde la etapa inicial tantas cosas a despertar su sexualidad,
qué aberración más grande. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos qué es santo y qué es profano. Enseñémosle qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Amén. Es lo más importante que podemos hacer para nuestros hijos. Ponte de pie, por favor. Amén. Termino con esto. Cuando Jesús vino en su primera venida, pregunta: ¿cuántos supieron que Jesús había nacido? Unos cuantos nada más. Dios se le reveló a unos pastores que el Mesías había nacido. Dios se le mostró a esos sabios del oriente que siguieron la estrella hasta Belén, que el Mesías había nacido. Dios se le reveló a aquel Simeón en el templo y a Ana, la profetisa, viejitos, que le fue dicho a Simeón: no morirás hasta ver la esperanza de Israel. Y él lo creyó. Y cuando vio y entregó ahí a Dios, a Jesús ahí, a los cielos, en otras palabras, en la forma como lo hacían, después pudo decir: ahora sí puedo descansar en paz, porque vieron mis ojos la salvación de Israel, dijo Simeón. ¿Dónde estaba todo Israel? Que fue dada las promesas, que fueron dado el propósito, el cumplimiento de la ley es Cristo, que todo lo que hablaba el antiguo pacto, todo lo que hablaban los salmos, los profetas, todo cumplía en Cristo. ¿Dónde estaba Israel? No entendió los caminos de Dios, solo se fueron por las obras. Y es así, hermanos, cuando tú estudies la palabra o cuando tú escuches un mensaje, amén, que te lleve a Cristo. Porque si no, solamente te va a llevar a alimentar tu ego. Que Dios me dé, que por qué estoy pasando esto. Y a veces somos tan con un espíritu de conmiseración. ¿Y por qué? Y a veces nos portamos como aquellas personas: por mi culpa y por mi gran culpa. Y tantas cosas. ¿Por qué no entendemos el camino del Señor? Solo las obras. Pero si así somos entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, vamos a comprender, así como Simeón: oh Señor, yo todavía espero en tu segunda venida. Yo todavía te espero, Señor amado. Amén. Yo sé que mis ojos te verán. De poder seguir, entender el propósito, el camino de Dios. Porque al hablar del camino se está hablando de propósito, de la voluntad de Dios, del cumplimiento de Dios, que lo vamos a ver más adelante. El fin de todo esto es Cristo. Amén. Pero muchos no entendieron. Pocos solamente fueron abiertos sus ojos. Y de paso, unos sabios del oriente, de paso, que ni siquiera eran del pueblo, venían desde Babilonia con los regalos de Daniel. Imagínate que Dios tuvo que usar aún los que estaban en las otras naciones que temían a Dios, se le fueron revelados. Y muchos dijeron: sí, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que aquellos judíos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué fue eso? Porque más se fueron por las obras y no por los caminos de Dios. Cuando vinieron a Herodes los sabios y le dijeron: ha nacido aquí el rey de los judíos. Ahí se le despertó a Herodes como que ahí el ego, ¿no? Cuando alguien te dice: no, aquí yo soy el líder, qué cosa. Y dijo: no, a ver, ¿dónde? Y todos dijeron: sí, nació, como decía la profecía, la promesa, en Belén de Efrata. Pero no comprendieron muchos. Conocían, sabían, pero no entendían. Como tú y yo podemos conocer, saber, pero si no vivimos la palabra de Dios, somos faltos de entendimiento. Porque el que solo es oidor y no hacedor de la palabra, se engaña a sí mismo. No os engañéis, no nos engañemos, amados hermanos, amén. Entonces, podamos nosotros comprender, amén, no descuidarnos de entender y conocer los caminos de Dios, de entender y conocer a Dios. Y vamos a ir comprendiendo. Y va a haber paz en el corazón cuando entiendas por qué pasan las cosas. Cuando entiendas que Dios es soberano, vas a comprender ese camino, que Dios es justo, que Dios no hace las cosas por accidente, o las cosas que pasaron no pasaron al azar, no pasó por esto, no pasó por el otro, que Dios así lo permitió porque Él es fiel, Él es soberano. Y yo no puedo contender ni puedo pelear con Él. Amén. Entonces, si entendemos y conocemos los caminos de Dios, va a haber agrado en tu vida para con Dios. Y Dios igual te va a bendecir aunque seas infiel. Igual te va a respaldar aunque seas infiel, porque Él permanece fiel. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay sombra de variedad. Lo que Él prometió lo cumplirá porque es fiel en Cristo. Amén.
ahora nos ve a través de Cristo. Pero qué importante que hoy caminemos en este tiempo y en este año que empezamos, hermanos, como iglesia, caminemos agradando a Dios. Amén. Caminemos pidiendo al Dios, ensancha mi corazón, Señor, para que yo corra por tus caminos. Ensancha mi corazón, que haya deleite en tu presencia, hay plenitud de gozo. Amén. El camino de Dios no es angosto para los que ya estamos dentro, te hablo así. Para los impíos sí, porque les cuesta, pero para los que ya estamos dentro es espacioso, se ensancha el corazón porque se disfruta los caminos del Señor. Amén. Dios amado, gracias por este tiempo. Dios, bendice, Padre, tu palabra, Señor amado, y bendice a mis hermanos, Señor, bendice tu iglesia, Señor, que hoy lo que hayamos visto, Señor, sea un inicio de lo que vamos a ver más adelante, Señor. Seas tú ministrando nuestras vidas, seas tú hablando y confrontando, Señor, nuestros corazones, Señor amado, que vivamos, Señor, agradándote, Dios, no agradándonos a nosotros mismos, no, Señor, mi Dios, usándote, Señor, como un amuleto, no usándote, Señor, mi Dios, como un salvavidas, Señor, o como un Papá Noel, Señor amado, sino, mi Dios, que podamos conocerte y entenderte, Señor, que a ti te seguimos aunque no haya nada, Señor, que aquí a ti te servimos, Señor, y te amamos, Señor, aunque no nos des, y aunque nos des, Señor amado, nuestro amor, Señor, no cambia, Señor amado, es el mismo contigo, Señor. Por eso que ayúdanos a tener sabiduría y madurez, porque nos quieres entrar a esa madurez, Señor amado Dios, que, Señor, a pesar de los ríos, Señor amado, y de los fuertes vientos, Señor, esta casa no se moverá, Señor amado, que las muchas aguas no apagarán el amor, ni lo ahogarán los ríos, Señor amado Dios. Así es tu amor para con nosotros, y de la misma manera queremos, Señor, mi Dios, expresarte, Señor, y declararte nuestro amor, Señor amado, que igual las muchas aguas no apagarán este amor, que te seguiremos amando, Señor, aunque las cosas sean difíciles, Señor, aunque vivamos tiempos, Señor, angustiosos, Señor, sabemos, Padre, que como el salmista podemos pedirte, Señor, que ensanches nuestro corazón, que nos abras el entendimiento, que podamos abrir nuestros ojos y tú los abras, Señor, para que corramos por tus mandamientos, por el camino de tus mandamientos correremos, Señor amado, mi Dios. Queremos, Señor amado, disfrutar el camino, Señor, en el cual estamos, mi Dios, no por lo que nos des o lo que no nos des o lo que nos hayas quitado, oh Señor, o lo que nos hayas dado de más, Señor. Queremos servirte por lo que tú eres, Señor. Queremos amarte, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Dios, porque ese amor nos constriñe, Señor amado, que si tú, Cristo, diste tu vida por nosotros, ahora nosotros vivamos, Señor, para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén.